Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde los 96.9 MHz de Wiz Stereo. Aquí estamos como todos los viernes acompañándolos en este regreso a casa. Espero hayan tenido una excelente semana. Les envío un fuerte abrazo y de verdad mil gracias por su fiel sintonía. Y bueno, para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Fernando Rivero y los invito para que se pongan cómodos porque aquí comienza este encuentro muy personal. Un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, hoy les quiero hablar de un tema que a mí en lo personal siempre me ha llamado la atención porque me parece que es transversal en nuestra vida y también porque ellas son las responsables de la mayoría de cosas que nos suceden, tanto buenas como esas que llamamos malas. Me refiero a las emociones. Y digo que siempre me ha llamado la atención porque algo tan simple como esa frase de cajón que muchas veces nos han dicho y que nosotros también la hemos dicho alguna vez, y es cálmese, controle sus emociones. Pero, ¿realmente las podemos controlar? ¿Por qué será que las emociones normalmente nos controlan a nosotros? ¿Por qué interfieren tanto en nuestras decisiones y en la manera como nos relacionamos con los demás? Bueno, pues hoy vamos a reflexionar sobre todo esto porque creo que nunca es suficiente cuando se trata de entender o aprender a gestionar nuestras emociones. Hay personas que se escudan en sus emociones para justificar lo que hacen, como si se tratara de algo que es más fuerte que ellos, o como si fuese una fuerza sobrenatural que los posee y los lleva a cometer graves equivocaciones, incluso hasta atentar contra la integridad física de otras personas, y lo que es peor, hasta acabar con su propia vida. Así que prepárese porque hoy vamos a conocer un poco más sobre nuestras emociones, cómo funcionan y qué podemos hacer para cada vez usarlas a nuestro favor. Durante los últimos 30 años, el mundo ha sufrido muchas transformaciones en todos los ámbitos, incluyendo las demandas que las empresas y el mundo laboral tienen de sus trabajadores. Hoy se buscan personas empáticas, solidarias, sensibles, sin prejuicios, que sepan trabajar en equipo y resolver conflictos. Pero, ¿de dónde sale esta gente si la educación que estamos dándoles a nuestros niños no incorpora la estimulación de ninguna de las mal llamadas habilidades blandas? Según Pilar Sordo, ella es una psicóloga chilena y autora del libro Educar para sentir, sentir para educar, comenta que el objetivo de su libro es precisamente eso, intentar entender esa contradicción y para ello recorrer en detalle todas las instancias educativas, formales e informales, analizando qué está pasando con nuestras emociones, cómo las vamos bloqueando tanto en la familia como en la escuela, la educación superior y en el propio entorno laboral. Según Pilar, cada vez manejamos más información y nos perfeccionamos más a nivel profesional, pero, paradójicamente, nos estamos volviendo más ignorantes emocionalmente, al perder la conexión con nosotros mismos. Asegura que esta terrible disociación puede generar angustia y desesperanza, pero es un escollo que podemos superar si escuchamos atentamente el sentido profundo que nos hace en su libro Educar para sentir y sentir para educar, donde manifiesta que este es el único camino posible para formar a los seres humanos que el futuro necesita. Y es que cuando lloramos, en la mayoría de los casos, encontramos como primera reacción el intento, por parte de las personas que nos rodean, de aplacar nuestro llanto. Son típicas las expresiones como, ay, no llores, te ves muy feo cuando lloras, eso él o ella no merece tus lágrimas, o el llorar no va a solucionar tus problemas, en fin. Aunque, si bien esas expresiones buscan el consuelo en nosotros, ejercen el efecto contrario, dado que nos sentimos frustrados al no ser comprendidos. Culturalmente llorar se ha asociado a debilidad,
Por eso muchas personas intentan reprimir el llanto, sobre todo públicamente. Esto emocionalmente es una bomba de tiempo, pues tanto las emociones agradables como las desagradables tienen que ser expresadas para lograr un equilibrio emocional. Durante décadas nos han educado racionalmente, bajo el lema pienso, luego existo, restando importancia a las emociones. A nivel social, las emociones han sido etiquetadas y estigmatizadas como positivas, y aquí encontramos pues la alegría, la sorpresa, la curiosidad, o negativas como el dolor, la rabia, el miedo, la tristeza. Durante muchos años hemos estado bajo esa mirada y bajo este paradigma. Las emociones eran algo tabú y había que reprimirlas, negarlas, camuflarlas o calmarlas como fuera, pues para que no se notaran. Pero años después se ha demostrado que las emociones no son buenas ni malas, simplemente son, tal cual, expresiones neutrales de cada uno de nosotros que ponen en evidencia inevitablemente una necesidad concreta de ser humano. Se expresan a través del cuerpo, de los gestos, de la expresión de la cara, así como de nuestros pensamientos y evolutivamente nos han permitido sobrevivir como especie. Además, las emociones nos dan una referencia de lo que nos sucede en un momento determinado y la energía adecuada para actuar en cada situación, gracias a que son reacciones instintivas que nos brindan la oportunidad para actuar de una forma diferente ante una situación concreta, y también nos facilitan la toma de conciencia de lo que nuestro cuerpo está experimentando. Es por eso que cada una de las emociones son señales que nos ayudan a prepararnos para responder a diferentes situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, a través de la rabia podemos saber que alguien ha traspasado nuestros límites. El dolor, por ejemplo, nos indica que ha aparecido una pena o una herida profunda. El miedo nos comunica nuestra necesidad de seguridad. El placer, por ejemplo, nos ayuda a darnos cuenta de que nuestras necesidades están satisfechas en ese momento. En cambio, la tristeza nos pone de manifiesto lo perdido. La frustración, por su parte, nos expresa que tenemos necesidades no atendidas. La confusión nos expresa que estamos procesando información contradictoria para nosotros mismos, es decir, cada emoción tiene su propio mensaje e intensidad y nos ayuda en el camino hacia el autoconocimiento. Toda esta serie de emociones que muchos consideran negativas o incómodas, como la tristeza, el miedo, la rabia, y que a veces tendemos a tratar de reprimir, negándolas, ignorándolas y tratando de no sentirlas, pueden llevarnos a pagar un alto precio si las reprimimos, ya que estas no desaparecen, sino que se quedan dentro de nosotros a nivel inconsciente y a punto de surgir con fuerza ante cualquier oportunidad. Por eso es importante saber que al reprimir nuestras emociones, utilizamos una cantidad de energía muy grande, generando mucho más desgaste físico, mental y emocional al suprimirlas que al sentirlas. Aunque hagamos de todo por reprimirlas, la verdad es que no va a ser posible, ya que ellas encontrarán su camino de una u otra forma y se manifestarán con rigidez en el cuerpo, a través del insomnio o con contracturas, debido a que cuando reprimimos las emociones, en vez de proyectarlas hacia afuera, generamos resistencia hacia adentro. Y la energía pues se queda en nuestro cuerpo provocando dolores y molestias de todo tipo, entre ellas el famoso estrés. Recordemos que la energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces, si evitamos expresar la emoción, que es energía pura, se puede transformar incluso en todo tipo de enfermedades. Una de las estrategias más comunes que utilizamos para intentar gestionar las emociones más incómodas es el control. Se cree que si controlamos nuestras emociones, estas desaparecerán milagrosamente, pero no es así. En realidad, si tratamos de controlar el miedo, el nerviosismo, la impotencia, la rabia, lo único que ocurre es que la emoción se intensifica mucho más. Cuando digo controlar me refiero a intentar desconectarlas, racionalizarlas, reprimirlas y negarlas. El hecho de controlar nuestras emociones solo logrará que dejemos de estar en contacto con nosotros mismos. Cuanto más fuerte es la represión, más explosiva y potente será la emoción liberada. Es decir,
que la respuesta será desmesurada. Las emociones que quedan atrapadas buscan una salida y esto forma parte de la naturaleza de las emociones porque ellas deben sentirse y expresarse. Si nos negamos a dejar que salgan a la luz, las emociones siempre buscarán la forma de manifestarse. Como ven, el problema no son las emociones en sí, sino la manera en cómo las gestionamos. En esencia, toda emoción constituye un impulso que nos moviliza a la acción. La propia raíz etimológica de la palabra da cuenta de ello, pues el latín movere significa moverse. La emoción significa movimiento hacia. Un conocimiento práctico y real de las emociones implica permitir que las emociones nos afecten y entender cómo reaccionamos de forma espontánea a cada una de ellas. Si actuamos de forma automática sin entrar en contacto con la emoción, evitamos sentir ciertas sensaciones desagradables, pero, al mismo tiempo, nos perdemos información necesaria para comprender el significado de aquello que nos afecta y de esa manera encontrar estrategias y recursos que nos ayuden a hacer frente a la situación. Por ejemplo, conversar con la emoción o con el síntoma en el caso de, pongamos un ejemplo, de la ansiedad. Esto nos ofrece respuestas sobre cómo actuar y qué estrategias colaboran en la resolución del conflicto. Tomar conciencia de la función de una emoción y respetarla es un primer paso para desbloquear una situación difícil de gestionar. Y aquí es donde entra algo que se llama inteligencia emocional, donde intervienen un conjunto de habilidades como el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, la perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo. Si bien una parte de estas habilidades pueden venir configuradas en nuestra genética y otras se desarrollan durante los primeros años de vida, las investigaciones demuestran que las habilidades emocionales se pueden entrenar y desarrollar a lo largo de la vida. Bueno, y es que una de las claves para gestionar de forma eficaz las emociones, en vez de negarlas y reprimirlas, es permitir que fluyan. Esto no quiere decir que si estamos disgustados con alguien, le hagamos daño o pasemos sus límites. Fluir quiere decir que atendamos a esa emoción, que le hagamos caso porque seguramente nos está dando un mensaje. Si una persona siempre ha reprimido sus emociones, es muy probable que le sea difícil profundizarlas, pero es esencial que aprenda a identificar lo que siente, que diferencie la ira del resentimiento, por ejemplo, y que sea capaz de identificar qué lo hace sentir de esa manera. Este es un ejercicio profundo de autoconocimiento, pues para el cual es necesario expandir el vocabulario emocional a través de esta lista de emociones y sentimientos. A lo mejor muchos se siguen preguntando, pero ¿por qué son tan importantes las emociones? Pues mire, existen muchos motivos para entender la gran importancia que tienen las emociones. A pesar de que estas se pueden clasificar en emociones básicas y secundarias, la realidad es que, sea la emoción que sea, estas influyen en muchos ámbitos de nuestra vida diaria, pero principalmente nos pueden ayudar en los siguientes aspectos. Presta mucha atención. En primer lugar, nos generan motivación. Y es que las emociones son la base de cualquiera de las motivaciones que nos mueven en nuestro día a día. Tanto es así que para enfrentarnos a todos los tipos de sentimientos que éstas provocan, debemos saber cómo motivarnos hacia el lado positivo de cualquier acontecimiento. Es decir, la clave es usar las emociones para aumentar la probabilidad de sentir aquellas que nos empujan hacia nuestras metas y objetivos. Por otro lado, estas también nos pueden motivar a sufrir ciertas patologías psicológicas como la ansiedad o la depresión. Por eso la motivación juega un papel muy relevante en nuestra lista de emociones. En segundo lugar, nos ayudan a evitar el peligro. Las emociones básicas y secundarias nos permiten confrontar un peligro inminente. Aparte de ser una de las funciones de las emociones más fundamentales, la realidad es que si no se tiene un control de estos sentimientos, puede llegar a manipular la visión con la que vemos la vida. Por otro lado, las emociones pueden motivarnos a actuar con rapidez y a tomar acciones que maximizan nuestra supervivencia y el éxito en nuestras tareas cotidianas. Las emociones también nos ayudan a tomar decisiones, y es que las emociones tienen un papel crucial en la toma de decisiones. Ciertas investigaciones han revelado que las personas que tienen un tipo de daño cerebral pueden tener afectadas tanto la capacidad para experimentar emociones como la habilidad de tomar buenas decisiones.
Existen muchas situaciones en las que nos creemos que nuestras decisiones están solamente guiadas por la lógica y la racionalidad. Pero, en la realidad, las emociones juegan un papel clave en cada una de nuestras tomas de decisiones. Las emociones también nos conectan con los demás. Tanto es así que éstas nos pueden ayudar a comprender al prójimo y hacer que los otros nos entiendan. Cada una de las señales emocionales que enviamos a los demás permiten que nuestros seres queridos nos ayuden y puedan aproximarse aún más a nosotros. Y por último está la empatía, y es que los demás también nos dan información sobre sus emociones y sentimientos a través de sus expresiones faciales, por ejemplo. Por eso, una parte importante de las emociones es precisamente la que nos permite conectar a este nivel con los demás. Bueno, y estos son algunos de los motivos por los que las emociones son tan importantes en nuestro día a día. Por eso, tener la capacidad de experimentarlas y saberlas gestionar es vital para poder disfrutar de la vida. Sin embargo, en los casos donde se tenga dificultad para hacerlo, tengan en cuenta que se puede recurrir a un profesional de la salud mental para aprender a trabajar en ellas, porque como ven, las emociones y la realidad están más conectadas de lo que a primera vista nos puede parecer. Las emociones tienen un papel muy importante tanto en la manera en la que pensamos como en la forma en la que nos mostramos delante de los demás. Tanto es así que la importancia de las emociones radica fundamentalmente a cómo éstas nos llegan a dominar en nuestro día a día. Para lograr entender las emociones y sentimientos ligados a ellas, sobre todo cuando nos relacionamos con los demás, es importante asumir que todo tiene un límite. Los límites no son negativos, por el contrario, permiten que otras personas sepan hasta dónde pueden llegar. Si no ponemos límites en nuestras relaciones, es probable que con el tiempo algunas personas se aprovechen de nuestra bondad o de la capacidad para resistir todo sin decir nada. Por eso es importante que estos límites garanticen la satisfacción de nuestras necesidades. Recuerde también que decir lo que pensamos no necesariamente tiene que lastimar a los demás. Defender nuestros derechos no implica dañar a otros. No tenemos que convertirnos en un verdugo de la verdad, pero soportar sumisamente las críticas y los ataques continuos de las personas tóxicas solo terminarán por lastimarnos. Lo ideal es que aprendamos a decir lo que pensamos y sentimos con respecto por la otra persona, pero tomando una posición firme. Por eso es importante buscar también una manera asertiva de expresar las emociones. No siempre podemos decirles a los demás lo que sentimos, sin embargo, esto no significa que debamos reprimir las emociones. Podemos hacer que emerjan utilizando técnicas como la silla vacía, en la que uno se imagina que la persona con la que queremos hablar está justo enfrente a nosotros. Aquí la clave está en encontrar la manera de desahogar las emociones y que eso nos permita recuperar el equilibrio perdido y nos ayude a escapar del control que ejercen esas emociones desde nuestro inconsciente. Recuerde que no existen emociones buenas o malas por sí mismas, simplemente las emociones nos entregan información muy valiosa acerca de los procesos que estamos viviendo y cómo nos estamos enfrentando a ellos. Podemos aprender a gestionarlas, pero no podemos evitar que surjan, porque todas tienen un propósito y es que siempre vienen a decirnos algo que debemos escuchar o que debemos prestarle atención. Bueno amigos, hemos llegado al final de este encuentro muy personal. Los invito a que se pasen por mis redes sociales. Les recuerdo que estoy en Instagram, Facebook y Twitter como @muypersonal_FR. También me encuentran en Spotify y YouTube como Muy Personal Fernando Rivero. Mil gracias por su valioso tiempo, por escucharme y volveremos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao pescado.